Bienvenida al módulo Campañas exitosas, comunicación efectiva y oratoria de las Escuelas de Líderes Políticas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutadas por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Bienvenidas al módulo Campañas Exitosas, Comunicación Efectiva y Oratoria. Soy Ernesto Ahumada, docente universitario, y en esta sesión presentaremos el siguiente tema sobre las campañas políticas. Las campañas políticas cada vez es un elemento más complejo. Observamos funcionarios de gobierno, candidatos y líderes que permanentemente buscan transmitir sus propuestas, pero hoy día lograr el reconocimiento y la aceptación de los distintos electores y electoras es complejo. Estamos en un ámbito de mucha desconfianza, especialmente hacia la política. Por eso es tan importante tener un mensaje que sea convincente, claro, pero veraz, obviamente. Tenemos un nuevo concepto y un nuevo tipo de ciudadano y ciudadana, mucho más exigente, lo cual obviamente es positivo para el perfeccionamiento democrático, pero también necesita de quienes participan en este ámbito que tengan mucha más precisión y claridad. En este sentido, la comunicación tiene un ámbito que tiene que ver con la política. Finalmente, lo que uno busca también cuando ejerce un cargo de liderazgo es lograr comunicar, sea desde el gobierno, sea desde una campaña, sus objetivos, sus metas. En estos casos, en ambos, la capacidad de lograr la atención de la opinión pública es complejo y requiere de una capacidad importante, especialmente en estos momentos donde vivimos muchas incertidumbres y muchas transformaciones. Además, hay toda una influencia del entorno, el entorno digital, virtual y obviamente también de lo que son las nuevas demandas ciudadanas. En este sentido, podemos hablar que hay campañas políticas que son profesionales y las tradicionales. Respecto a las campañas profesionales, básicamente tienen que ver cuando hay una cantidad de recursos importantes, sí, por eso también no es fácil, y se contrata a un grupo de profesionales o empresas dedicadas de forma exclusiva a apoyar este tipo de actividades. Hoy día en la actualidad usando nuevas tecnologías que son muy útiles para lograr captar el tipo de electorado al cual se busca llegar. Y también están las campañas tradicionales, aquellas que se han hecho desde siempre, que tienen mucho más que ver con la participación de los dirigentes o de aquellos que son militantes o que tienen simpatía por un candidato o un partido o grupo determinado. Respecto a las campañas tradicionales, tiene una característica siempre importante. Hay un grupo de personas que de forma voluntaria, voluntarios y voluntarios, buscan participar. Muchas veces puede ser por una cercanía, por una militancia o porque hay detrás una convicción de que ese proyecto, esa idea, ese candidato o candidata representa sus principios. Respecto a las campañas profesionales, que obviamente tienen sí una ventaja hoy día, aparte de los recursos que pueden utilizar, que es la incorporación de tecnología dentro del desarrollo de ellas mismas. Ahora, hay desventajas, obvio, tanto en las campañas profesionales como en las tradicionales, pero en el caso de las profesionales, una de sus desventajas clara y fundamental es el costo. No es barato, es caro y no todo el mundo puede acceder a este tipo de campañas. Respecto a la ventaja de las campañas tradicionales, una que es muy importante es que se actúa por convicción. Y la convicción en muchos momentos, especialmente en escenarios de alta incertidumbre o de mucha desconfianza, puede ser un elemento muy interesante y muy importante a utilizar. Ahora, respecto a la gran desventaja de las campañas tradicionales, tiene que ver exactamente con la falta de profesionalismo y que muchas veces la capacidad de controlar el trabajo de todos estos voluntarios y voluntarias entusiastas puede ser difícil. Ahora, sobre las claves de una campaña política que sea efectiva, tenemos varias, las más importantes. Tener una buena estrategia, tener una estrategia que nos permita llegar a nuestros objetivos. En segundo lugar, jerarquizar, es decir, ordenar y priorizar los objetivos que tenemos de campaña. Esto va a ser fundamental. También tiene que ver con el hecho de la publicidad. Obviamente la publicidad requiere de ciertos recursos, por eso también es importante saber matizar en qué periodo se va a utilizar,
en qué horario, hacia qué público lo vamos a destinar y obviamente qué tipo de publicidad se utiliza. Aunque hoy día en la actualidad un elemento que es importante y hay que entrar en ello y utilizar tiene que ver con la utilización de redes sociales y las nuevas tecnologías. Ahora, también existe todo lo que se denominan métodos de investigación, que tiene que ver con estudios de opinión o encuestas. Es cierto que hoy día están un poco desprestigiadas debido a que han cometido a veces errores o fallos importantes, pero no dejar de lado, todavía son importantes y necesarios, especialmente cuando queremos lograr focalizar de mejor forma nuestros gastos de campaña, nuestros recursos, o poder captar el grupo al cual buscamos llegar con nuestra comunicación. Ahora, hay otro elemento que es propio de las sociedades modernas, que tiene que ver con el marketing. El marketing siempre lo asociamos al ámbito de las empresas, el consumo, pero el marketing también tiene un rol y una función importante en el ámbito político, pues a través de él podemos influir en la forma, en el comportamiento que tiene la ciudadanía al momento de una elección. Ahora, el marketing no es todo, obviamente, pero sí el marketing puede utilizarse. Por un lado, tenemos lo que es el marketing político general y que tiene algunas pequeñas diferencias con el marketing electoral. Respecto al marketing político, lo que uno puede observar que en general se usa permanentemente. Puede ser, por ejemplo, utilizado por parte de un gobierno o de una autoridad que ya está en un cargo, ejerciendo el cargo. Respecto al marketing, y dura durante todo el tiempo, en cambio el marketing electoral es más concreto, es más restringido, tiene que ver con los periodos de campaña electoral, por lo tanto son mucho más delimitados en el tiempo. Asimismo, no hay que confundir el marketing político con la propaganda. En el caso específico de la propaganda, tiene mucho más que ver y más relación con lo que ocurre en el terreno de la información que al de la comunicación. Es decir, muchas veces hay una propaganda política utilizada, pero que efectivamente no está comunicando algún concepto o idea en específico. Hoy día, en las democracias modernas, hablamos más de marketing político, que tiene que ver con ciertas condiciones de mercado y ciertas reglas mucho más democráticas en la forma de transmitir la comunicación. Ahora, en las campañas políticas tenemos que hacernos la siguiente pregunta siempre. ¿Qué elementos debemos considerar o usar en una campaña política? Hay variados. Vamos a nombrar los más importantes. Estudios de opinión pública siempre van a ser útiles y necesarios, aunque tienen un costo alto. Estrategias de campaña. Es fundamental tener una buena estrategia. Sin estrategia no podremos gestionar nuestros recursos y apuntar hacia nuestro objetivo final. Otro elemento tiene que ver con una buena configuración de un comando de campaña. Tiene que haber un encargado que logre gestionar y a la vez formar buenos equipos de trabajo, donde haya una buena asignación de funciones y tareas. El comando de campaña es nuestro cerebro dentro de nuestra campaña. Es fundamental. También es importante tener la capacidad de poder plantear una definición clara del mensaje que el candidato o candidata busca plantear. De esta manera lograremos que nuestro candidato o candidata sea mucho más creíble y que a la vez pueda defenderse eventualmente también frente a algún posible ataque. La estrategia de la campaña, también esto es importante. Esta estrategia obviamente va asociado a los gastos que tenemos, al uso de nuestros fondos, pero también poder buscar distintas estrategias de financiamiento. El contexto público también es importante y esto tiene que ver con lo siguiente. Detrás siempre de una campaña que sea exitosa, buena, positiva, tiene que haber un diagnóstico. Este diagnóstico tiene que considerar los distintos contextos y uno de ellos es el contexto público. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con los demás partidos? ¿Qué ocurre a nivel del gobierno de turno? ¿Cuál es la agenda pública sobre un determinado tema? ¿Qué crisis o qué dificultades están experimentando los otros actores políticos? El contexto social, otro elemento decisivo, fundamental. ¿Qué está ocurriendo a nivel de nuestra economía? ¿Cómo es la situación de la desocupación laboral? ¿Qué está ocurriendo en temas de carácter a veces valórico que puedan estar discutiéndose en un momento determinado? Si estamos en un territorio, ¿hay alguna solicitud, alguna demanda específica
de los ciudadanos y ciudadanas de un territorio determinado. También tiene que ver aquí y considerar un elemento importante. ¿Cuál es la historia de los otros competidores? Claramente uno busca fortalecer su campaña, pero esto tiene que ser en virtud de quiénes son aquellos con los cuales vamos a competir. Tiene que haber un conocimiento de quiénes son, cuáles son sus características, su mensaje, sus fortalezas y debilidades, y a partir de esas también poder reconfigurar nuestra propia campaña. Ahora, sobre los medios de comunicación, clave, fundamentales, especialmente a nivel comunal, a nivel de territorios. Los medios de comunicación de carácter local tienen a veces una importancia decisiva. Sabemos que los medios de comunicación masivos son caros y son selectivos y de difícil acceso, pero en nuestros territorios tenemos las radios comunales, tenemos obviamente también distintas experiencias comunicacionales y hay que conocerlas, saber cuáles son los programas más escuchados, que tienen mayor confiabilidad en quienes lo están escuchando y de esa manera acercarnos y tener alguna presencia en ellos. Ahora, en el ámbito de la forma de comunicación estratégica en campañas políticas, tenemos que ser capaces de pasar de las estrategias más tradicionales a estrategias innovadoras. Efectivamente, hay algunos elementos que se siguen usando desde tiempos antiguos en cualquier campaña política. Sin embargo, también hay que atreverse a buscar un elemento diferenciador respecto a otras campañas que se estén ejecutando. Respecto a eso, no olvidar también que dentro de nuestro equipo de campaña tenemos que tener un jefe o una jefa de campaña. Esta persona que esté a cargo de esa función es fundamental, tanto en el trabajo de formar nuestro equipo de trabajo, de producción, que tendrá que ver muchas veces con nuestra publicidad, nuestro marketing, obviamente también un equipo de prensa encargado de la comunicación y el equipo en terreno, el que está en el puerta a puerta, el que está ahí donde finalmente se ganan cada una de las elecciones en una campaña. En ese sentido, las campañas políticas también tenemos que considerar en el ámbito de la comunicación lo que son los comunicados de prensa. Los comunicados de prensa pueden ser muy interesantes porque nos ayudan de una forma breve y eficiente a transmitir lo que nosotros queremos señalarles a nuestros potenciales electorados. Aquí hay una fórmula llamada las 6Q que tiene que ver con 6 preguntas. ¿Quién dijo algo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Es decir, nuestro comunicado tiene que ser capaz de considerar estos elementos. Además, tener obviamente un buen eslogan y eslogan de la campaña presente, un título que sea atractivo y que esté bien construido, y finalmente tener un mensaje que sea atractivo. Otro punto importante tiene que ver con la comprensión del programa que se está transmitiendo o la diferenciación que se establece con nuestros contendores. Por eso es importante que al momento de comunicar el programa seamos claros, reforcemos las ideas fuerza. Muchas veces no es necesario transmitir todo el programa, pero sí ser capaces de dar y entregar las ideas fuerza y repetirlas. La repetición siempre ha sido un mecanismo de memorización, de lograr fijar nuestro mensaje de una manera clara y a la vez constante. Sobre cómo construir un discurso que sea en una campaña comprensible, atractivo y efectivo, vamos a presentar un pequeño decálogo muy rápido que nos puede ayudar en su construcción. Frases cortas. Obviamente, mientras las frases más cortas, es más fácil de ser asimilada. Palabras sencillas, en lugar de palabras que sean muy rimbombantes, aunque sean atractivas, pueden ser usadas en otro contexto. Palabras familiares, que sean cercanas a cada una de las personas que reciben nuestro mensaje. Evitar hablar por hablar, es decir, palabras que no estén llegando o expresiones que no tengan un contenido importante. Emplear verbos en activos, también eso ayuda y posibilita un mejor discurso. También tiene que ver mucho que hoy día las campañas, antiguamente las campañas políticas y los políticos y las políticas tenían una posición a veces un poco más distante, más en un podio, por decirlo de una manera cotidiana. Hoy día se premia y se busca la mayor cercanía, utilizar términos comprensibles también, tener un buen contacto con las personas, ser más cercano, amable, ameno, y también importante que hablar no para simplemente la galería, desde una perspectiva
coloquial, sino para lograr expresar claramente las ideas. Las campañas políticas también hoy día en la actualidad es muy importante el uso de Internet. Sabemos que es el soporte esencial para la vida de todas las personas. En ese sentido, una buena página web puede ser fundamental y debe considerar los siguientes elementos. Consistencia, es decir, que tenga un formato que sea atractivo para las y los electores. Densidad, que tiene que ver básicamente que se puedan utilizar hoy día nuevos programas que puedan ser atractivos en el diseño, especialmente de lo que se presenta. Otro elemento importante tiene que ver con la navegabilidad. Tiene que señalarse que sean de fácil acceso. No todas las personas tienen un nivel avanzado en la alfabetización digital, pero también queremos llegar a ella. Por lo tanto, tenemos que hacerlo lo más atractivo y de fácil uso. Finalmente, siempre tener un mensaje de cortesía, ser claro, directo en lo que queremos comunicar. En síntesis, obviamente las campañas políticas del siglo XXI se han transformado, especialmente por las nuevas tecnologías, por una ciudadanía más exigente y porque hay cierta desconfianza con muchos políticos y políticas. Por lo tanto, tenemos que tener ciertos elementos claros. Primero, ser convincentes, veraces, tratar de estar lo más cerca posible y desde esa perspectiva lograremos nuestros buenos resultados en una campaña que buscamos que sea exitosa. Soy Ernesto Humada, docente universitario, y nos vemos en la próxima sesión en este módulo de campañas exitosas. Muchas gracias. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.